Démosle un aplauso fuerte al Señor. Damos gracias al Señor por este tiempo, amén. Es un privilegio que nos da el Señor amanecer vivos. Yo le digo en la mañana al Señor cuando abro mis ojos: Señor, gracias porque me permite abrir mis ojos. Uno se acuesta pero no sabe si amanezca con vida. Y de verdad que es un don de Dios, la vida. Gloria al Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias, mis amados, y sean todos bienvenidos, los de la transmisión también, damos la bienvenida. Y vamos a abrir nuestras Biblias en 2 de Timoteo, capítulo 3, y versículo 1. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 1. Amén. Gloria a Dios. Dice así la palabra del Señor: el carácter de los hombres en los postreros días. Noten lo que dice acá la palabra: carácter de los hombres en los postreros días. Y el versículo 1 dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos que... Padre, te damos gracias en esta mañana, es tu bendita palabra, y todos los que hay aquí conmigo queremos sentarnos a tus pies para oír la palabra que el Espíritu Santo trae a nuestras vidas. Esto no es de nosotros, es un don de Dios, es un regalo que tú nos das de poder comprender tu palabra. Todo esto sucede por el Espíritu Santo de Dios y de Él dependemos. Gracias por este tiempo, Señor, edifícanos. Tumba de nosotros conceptos y argumentos que no son válidos, Dios, y que estamos equivocados. Perdónanos, Señor, que hoy se remueva de nuestras vidas. Dile al Señor que hoy se remueva de mi vida a través de tu palabra, conceptos, argumentos, cosas que ya están sembradas en mi corazón y que me hacen daño. Es en el nombre de Jesucristo que hoy se ha desarraigado todo espíritu de rebeldía, de desobediencia, de orgullo, de altivez, de soberbia, en el nombre de Cristo Jesús. Y para gloria de nuestro Padre Dios, podemos decir como iglesia que nos sometemos a nuestro Padre Dios. Diga conmigo: someto mi vida a mi Padre Dios. A ver, vamos, nuevamente, dígalo de todo corazón: me someto a mi Padre Dios, en el nombre de Jesús, 100%. Amén y amén. Fuerte ese aplauso al Señor. Mis hermanos, vamos a mirar rápidamente en esta mañana esto que tiene que ver con nuestro carácter. Hay una parte de nuestro carácter que necesita ser tratada, porque si esa parte de nuestro carácter no es tratada, no es moldeada, déjeme decirle que nos puede sacar de los caminos de Dios. ¿Nos puede sacar qué? De los caminos del Señor. Y esta parte, y que dice la palabra del Señor que vendrán tiempos peligrosos. Dígale que está a su lado: van a venir tiempos peligrosos. ¿Sabe, iglesia, que estamos viviendo tiempos delicados, tiempos peligrosos? Yo no sé si usted ya lo ha notado, pero de verdad, hermanos, todo se ha acrecentado y el diablo está tirando sus últimos, ¿sí? Está tirando sus últimos lances a ver a quién atrapa para llevárselo para el infierno. ¿Saben? El diablo sabe que le espera el infierno y los demonios. Y le voy a decir algo: cuando Dios fue a echar al diablo del cielo, que entre otras cosas no se llamaba diablo ni Satanás, ¿cómo se llamaba? Luzbel, o sea, luz bella, quiere decir en hebreo, o lucero de la mañana. Tenía hasta un nombre muy bonito. Satanás sabía eso, que iba a ser echado del trono de Dios, de la presencia de Dios.
¿Y sabe qué se inventó Satanás? Un plan de rebeldía. Ya él se había rebelado contra Dios, contra la máxima autoridad. ¿Y sabe qué dijo Satanás dentro de sí? Yo no me voy solo. Me voy, pero me voy acompañado. E hizo su reunión con los ángeles y le dijo, bueno, ¿cuántos se van conmigo? ¿Cuántos se van conmigo? Y dice la Biblia que la tercera parte de ángeles escogieron irse con Satanás para la tierra. Fueron echados por Dios. Y hoy es el mismo plan de Satanás con los hombres, con los seres humanos. Porque Satanás sabe que lo espera un infierno y que le espera una condenación eterna. Y Satanás sabe, escúcheme en esto, Satanás sabe y los demonios saben que él puede llevarse, o él quiere, mejor, puede no, él quiere llevarse el mayor número de almas para el infierno. Entonces, mientras el Señor nos ha llamado a nosotros a trabajar por la obra del Señor, Satanás está trabajando por llevarse el mayor número de almas para el infierno. Esa es una confrontación del reino de Dios y el reino de las tinieblas. Nosotros tenemos como iglesia que ser conscientes y despertar hoy ante esto, que estamos viviendo tiempos peligrosos, donde ustedes y mi persona no podemos, iglesia, relajarnos, descuidarnos en nuestra vida espiritual. Nosotros tenemos dos misiones que cumplir, dos legados que cumplir. Primero, cuidar nuestra vida espiritual, nuestra relación con Dios. Y lo segundo, llevar este mensaje a otras personas, a nuestro matrimonio, llevar el mensaje de la palabra a nuestros hogares, a nuestras casas, a nuestros familiares y también a los demás, amigos, vecinos, etcétera, etcétera. Mis hermanos, en esta tierra estamos con un propósito. Ese propósito divino es llevar el evangelio, las buenas nuevas. Pero nos advierte hoy el Espíritu Santo por estos 3 domingos que vienen con que han venido con el Señor nos dice que vendrán tiempos que peligrosos, que nos cuidemos. Ante el peligro, uno ¿qué? Huye. Amén. Digan conmigo, ante el peligro debo huir. ¿Cuánto le damos un aplauso al Señor? Versículo 8. Versículo 8. Dentro del carácter mío, tuyo, déjeme decirle una cosa. Hay algo que tenemos que dejarnos tratar por el Señor, y es la rebeldía. Digan conmigo, la rebeldía. Mis hermanos, yo diría que el pecado más grande de todos, como dicen por ahí, el pecado capital, el que manda todos los pecados, o el Señor de todos los pecados, se llama rebeldía. Rebeldía. Satanás sabe lo que es la rebeldía, porque él fue el primero que se rebeló contra Dios. Y esa rebeldía que Satanás puso en su corazón, pues en el corazón de él, es la que quiere poner en nuestro corazón también, que seamos rebeldes, desobedientes. Miren, hermanos, la rebeldía es como la mamá o como el papá. La rebeldía tiene muchos hijos. Ustedes sabían que la rebeldía tiene muchos hijos. Los podíamos nombrar algunos de ellos. La rebeldía tiene, escúchenme bien, como hijos el orgullo, la vanidad, la soberbia, la altivez, la insensatez. O sea, podíamos sacarle más hijos a la rebeldía. Es más, estos dos hombres
eran del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, eran israelitas, Janes y Jambres. Y sabe qué decidieron en su corazón: resistir a Moisés, el no sujetarse a Moisés. Eso contradecían todo lo que decía Moisés, no les gustaba. ¿Cuántos han visto a un nené por ahí de 2, 3 añitos con rebeldía? ¿Cuántos lo han visto? ¿Cómo hace el niño cuando no le gusta algo? Ahí mismo atraviesa las manitos. Mire que la rebeldía se ve desde la niñez. El niño hace esto, bueno, no me quito el micrófono, pero hace esto. No. Y se para así, en tono desafiante, ¿sí o no? Al papá o frente a la mamá, no. Así. Y quizás muchos de nosotros tuvimos ese gesto de niños. La mamá nos dijo algo, o el papá, sobre todo la mamá. El niño sabe también, y no. Y cruza los bracitos así. Que vaya, no. Otra posición, levantar los hombros, como que no atiendo a lo que me está diciendo. Hermanos, déjeme decirle que, perdóneme, llamar la rebeldía como un bicho, porque nos cuesta ser dóciles. Queremos resistir a la autoridad. Hoy en día no se quiere ser sujeto a los padres. No se quiere ser sujeto, por ejemplo, en la empresa, al jefe o a la jefe. Nos cuesta en el colegio, en la escuela, sujetarnos al profesor. En la casa, a la mujer le cuesta sujetarse al esposo. A nosotros los hijos, a veces nos cuesta sujetarnos a los papás. Para muestra un botón, Janes y Jambres resistieron a Moisés. Y también dice que estos hombres resistan a la verdad. La verdad es Cristo Jesús, la verdad es la palabra del Señor. Hacen resistencia a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Hermanos, déjeme decirle, todos los días hemos de empezar el día diciendo: Padre Dios, digan conmigo, Padre Dios, a ti me sujeto y a tu palabra, Dios. ¿Cuántos decimos amén a eso? Cuando usted y yo comenzamos el día diciéndole: Padre Dios, yo me sujeto a ti, mis hermanos, Satanás está escuchando eso y está diciendo: con este como que no se puede, o con esta no se puede. Se sujetan a ese Dios que yo un día le revelé. Porque, hermanos, si algo quiere hoy en día Satanás, es poner en el corazón del hombre, en el corazón de toda mujer, que no se someta a Dios, ni a ningún líder, ni nada. A veces nos quieren pastorear, inclusive alguien se quiere interesar por nosotros. ¿Cómo va tu vida cristiana? ¿Cómo vas? ¿Qué problema tienes? ¿Cómo te sientes? Bien, bien, bien. Hasta luego. Dios lo bendiga. Feliz día. No queremos. Formamos una caparazón alrededor nuestro y no dejamos que nadie se nos arrime. Y Satanás sabe que cuando uno toma una posición rebelde, lo puede llevar fácilmente a la desobediencia, a la falta de sujeción. Satanás sabe lo que puede hacer con un hijo desobediente, con una hija desobediente. Ya le presenta entonces otras cosas. Le presenta malas amistades, le presenta droga, le presenta alcohol, le presenta un camino fácil de la prostitución, le presenta un camino fácil de conseguir dinero.
Porque lo que quiere Satanás y busca al final al final de cada persona o de toda persona es hundirla y destruirla totalmente y llevarle su alma al infierno, de que se vaya con él para el infierno. Satanás sabe que le espera un infierno, pero no se quiere ir solo. Él no se quiere ir solo. Por ende ya convenció a muchos ángeles, a miles de ángeles que se convirtieron en demonios. Y hoy en día entonces quiere que miles y miles de personas también vayan a ese lugar. Y sabe cómo quiere conquistar, cómo conquista el corazón del hombre, a través de muchas manifestaciones, a través de muchas formas. Por ejemplo, una de las formas es la idolatría. Satanás quiere quitar la atención de Dios al hombre poniéndole un altar al frente. Adora ese altar, adora a esa virgen, pero no mires a Dios. Porque Satanás sabe que toda persona que mire a Dios es cambiada en su interior, es cambiado su carácter y se vuelve una persona seguidora del Señor. ¡Aleluya! Y como Satanás sabe que el que cambia es el Señor, que el que cambia es el Espíritu Santo, entonces quiere quitar y robar toda la atención de la persona, distraerla totalmente de que no lea la Biblia. Entonces, en vez de la Biblia, le pone un libro de filosofía. En vez de la Biblia, le pone otro libro distinto. Usted no ve que cuando uno lee la Biblia, quiere como el sueño cogerlo a uno. Pero póngase usted a leer el periódico y no fresco como una lechuga, leyéndolo. Porque Satanás sabe que la palabra de Dios es viva y eficaz y que convierte nuestra alma, que cambia nuestros pensamientos. Este bendito libro nos cambia. Este bendito libro nos transforma. Este libro tiene vida porque el Espíritu Santo lo ha inspirado. Satanás sabe muy bien que cuando usted y yo, o cuando un ser humano está frente a la Biblia, la palabra lo cambia y lo transforma. Hermanos, qué tremendo, que el bicho de la rebeldía y del orgullo hay que echarlo fuera. Yo trato todas las mañanas cuando comienzo el día de decirle: Señor, echo fuera de mi corazón todo orgullo, toda soberbia, toda altivez. Aquí el importante eres tú, Señor, y yo necesito de ti todos los días, y a ti me someto, Señor. ¿Qué dice la palabra? Someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. La guerra espiritual más contundente que tenemos nosotros frente a Satanás es someternos todos los días al Señor. Cuando una persona se somete a Dios, será victoriosa siempre en Cristo Jesús. Amén, hermanos. Y si no, preguntémosle al Señor. Y si no, preguntémosle a Jesús. ¿Qué fue lo primero que Jesús hizo cuando comenzó su vida en la tierra? ¿Qué fue lo primero que Jesús hizo? Someterse al Padre Dios, a la máxima autoridad. Iglesia amada, cuando usted y yo, para estos últimos tiempos, nos sometemos a Dios, déjeme decirle que tenemos el éxito asegurado. Lo podemos creer. Y una de las formas, hermanos, que Dios prueba nuestro sometimiento es colocando líderes, hombres y mujeres de Dios. Y Dios va a probar hasta dónde nos vamos a someter nosotros, obedeciendo. Aún dice la palabra: obedecer a vuestros pastores. Yo me debo una obediencia a mi pastor César Castellanos y a mi pastora Emma Claudia. ¿Qué quiere Satanás? Que yo no me someta a ellos, que Dios los ha puesto sobre mí para que cuiden de mi vida espiritual como siervo de Dios, y que cuiden de mi esposa y que cuiden de mis hijas también.
Mis hermanos, en una casa Dios puso a papá y a mamá para que los hijos estén bajo esa cobertura. ¿De qué? Bajo esa cobertura de obediencia. Bajo obediencia. Cuando el hijo dice, me voy de la casa, se está saliendo de la cobertura. Satanás quiere sacarte del pueblo de Dios, de la cobertura de la iglesia, para llevarte a un mundo que está en tinieblas. Por eso mucho cuidado, porque Satanás tiene varias formas de trabajar. Varias cosas quiere usar Satanás para llevarte muy lejos a ti de la iglesia. Como hoy no me saludaron, me voy de la iglesia. Y Satanás, sí, váyase, eso, váyase, hágase valer, usted vale mucho. Pero si le pone personas en el mundo que lo van a saludar con una botella de alcohol, véngase más bien para acá, que este círculo sí lo quiere a usted, este círculo sí lo acepta a usted. El círculo de los drogadictos lo acepta a usted, vea cómo lo abrazan. ¿Usted vio eso en la iglesia? No, no me abrazaban, y vea ellos cómo lo abrazan. Y lo abrazan con el pucho poniéndose en la boca. Y quédese acá. Y no sabiendo que los tentáculos Satanás los está extendiendo para atrapar esa alma, para llevarla al infierno. Pero déjeme decirle, hermanos, déjeme decirle que no hay congregación perfecta, pero sí hay un Dios que es perfecto, que nos quiere llevar a todos. Nos quiere llevar a todos a la perfección, hermanos. Por eso cuando usted tenga un problema en este lugar, cuando usted tenga un problema en este lugar, soluciónelo en casa. No se vaya a ir. Si es con tu líder, si es conmigo como pastor, con mi esposa, llámenos. Pastor, yo no me quiero ir de la iglesia, me puede escuchar, yo tengo una carga, siento una carga contra usted, me escucha, me perdona, pastor, pero no me incomodé por esto. Usted un día no me sonrió, pastor. Yo lo saludé a usted y usted no me contestó. Nos puede pasar, hermanos, así. Pastor, yo lo vi a usted más sonriente el domingo pasado que este. Y a mí me chocó eso. Puede pasar eso. Y déjeme decirle, ¿cuántos antioqueños hay acá? Levanten el bracito. Casi todos, ¿verdad? Déjeme decirle que el antioqueño es muy amable. El antioqueño es muy amable. Pero también, como es tan amable, también se siente muy fácil. También se siente muy fácil. Miren, en mi tierra se saluda una vez al día nomás. Aquí en Antioquia se saludan 10, 15, 20 veces, las veces que usted se encuentre con la persona. Y si de las 10 falló una, hasta ahí llegó la amistad. Ay, tan orgulloso, tan orgullosa. De 10 veces se le pasó una, por favor. En mi tierra no se saluda sino una vez. Y si me lo vuelvo a encontrar, ya lo saludé en la mañana, ya listo con eso. Aquí no, hermanos. Son culturas. Uno tiene que aprender. Es más, hay culturas que ni se saludan. En otros departamentos ni hay saludos siquiera. Ustedes saben muy bien eso, que de las regiones que mejor se habla en Colombia es la antioqueña, porque el antioqueño es muy amable. Otros de otros países pueden decir lo mismo. Aquí la cultura antioqueña es impresionante, de formal. Usted se echa al bolsillo un antioqueño y, mejor dicho, mi hermano querido, come el plato, el mismo plato. Me invitan al almuerzo, por favor, por esos elogios. Aplaudamos al Señor. Ahora con unas sonrisitas que di en la cafetería me invitaron a cafecito. No es por charlar, hermano, no lo hice para que me invitaran a cafecito, sino que me di al ambiente y ahí mismo, venga, pastor. Bueno, yo pago. Miren, hermanos queridos, ¿qué pasó acá entonces, hermanos?
¿Qué pasó en esto? Una persona, escúcheme, hay dos cosas que le pasan a una persona rebelde y desobediente. Vayan conmigo al versículo 9, al versículo 9. Mire lo que le pasa a una persona rebelde. Mas no irán más adelante. O sea, una persona rebelde no avanza. Diga conmigo, la persona rebelde no avanza, no avanza, se estanca. Se estanca, porque usted sabe qué quiere decir la palabra resistir. Janes y Jambres resistieron a Moisés. ¿Sabe qué quiere decir resistir? Quiere decir detenerse. Es la persona que se detiene, se queda, se para, cesa de hacer las cosas, interrumpe, se enfrenta, se opone, hace una pausa en la acción. O sea, no avanzan, dice la palabra del Señor. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. O sea, la persona se estanca, no avanza. Hermanos, la persona que no está avanzando en las cosas de Dios, tenemos que preguntarnos, si no avanzamos en el conocimiento de Dios, ¿qué está pasando conmigo? Porque la persona que se revela dice, no hago esto, no hago eso. No estoy de acuerdo con eso y no lo hago. No voy a ayuno hoy, no voy a ayuno mañana. Ya me sacaron la piedra, ya no voy por allá. Y se estanca, se para. No irá más adelante. Y hay otra cosa que le sucede a la persona, hermanos, que resiste a la autoridad y todo aquello. Versículo 13, vayan conmigo al versículo 13. Dice que irá de mal en peor. Los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Porque la persona, inclusive, déjeme decirle una cosa, la persona que está de pronto argumentada con algo o sentida por algo, va y se busca otras 4 o 5, porque ese es el sistema satánico. Ese es el sistema satánico, llamar 4 o 5. Venga, les comento lo último. El pastor Marcelo, fíjese en que esto y fíjese en que lo otro, yo por allá no vuelvo. Y no falta el segundo que dice, pues yo tampoco vuelvo por allá. Y no falta el tercero que dice, pues yo tampoco. Y se une el combo, un combo de personas. Mucho cuidado, hermanos. La persona sabia qué hace con la otra persona. No, venga. No, venga, llame al pastor Marcelo. O venga, llamémoslo entre los dos y usted arregla su situación, hablamos, sentémonos. Usted le hace caer en cuenta al pastor, venga. No, que yo no, venga, hombre, no contamine, no contamine a nadie, no contagie a nadie de tu rebeldía, de tu incomodidad, de tu inconformidad, no hable mal. Venga, sentémonos. Hermanos, por eso el diablo quiere sacar al esposo del hogar, del matrimonio, a la esposa del hogar, que se vaya de la casa y deje a los hijos. Mucho cuidado, porque esa persona irá de mal en peor. O si no, pregúntele al diablo qué le pasó. Pregúntele al diablo, ¿usted por qué está así? Y le va a contestar, porque me rebelé con Dios. ¿Y estás bien? No, estoy muy mal. Él piensa que está bien, pero está mal. Porque él espera le espera un lugar de ¿qué? Un lugar horrible de condenación eterna. Él ya sabe eso. Mis hermanos, más bien sabe que nos manda hoy la palabra del Señor. Versículo 10. Digan conmigo, voy a seguir la sana doctrina. Digan conmigo, voy a seguir la sana doctrina. ¿Sabe qué le dijo Pablo a Timoteo? Inspirado por el Espíritu Santo, le dijo, Timoteo, pero tú has seguido mi doctrina. ¿Has seguido qué? Mi doctrina. Hermanos, la Biblia nos manda a cuidar la doctrina. ¿Cuál es la doctrina? La enseñanza. Doctrina es enseñanza. La enseñanza de la palabra de Dios. Por eso, iglesia, escúcheme bien, iglesia, que para estos últimos tiempos, ¿sabe qué nos va a sostener como hijos, como hijas y como hijos de Dios? ¿Sabe qué nos va a sostener? Y allá todos los que están viendo por este canal,
quiero decirles esto, que lo que nos va a sostener para estos últimos tiempos será la bendita palabra del Señor. Amén, hermanos. Porque se levantarán mujeres y hombres haciendo señales, prodigios y milagros, pero que de Dios no tienen nada, ni de la palabra. Por eso, iglesia, tenemos que invertir tiempo en el estudio de la palabra del Señor, para que no vengan doctrinas, vientos de doctrinas, estratagema de hombres, como dice la palabra, enseñanzas, filosofías huecas, a venir a confundirnos, a decirnos, por ejemplo, que Jesucristo no es el Señor, a decirnos, por ejemplo, que el Espíritu Santo es una fuerza, cuando la Biblia nos enseña que el Espíritu Santo es una persona. Iglesia, para estos últimos tiempos, cuidémonos de predicadores y predicadoras que se levantan a decir su propio verbo con mucha, claro, con mucha elocuencia, con mucho poder de convicción, pero que del Espíritu Santo no tienen nada. Y dice la palabra que engañarán, que son engañados y que engañarán a muchos, y que aún la fe de muchos, el amor de muchos se va a enfriar. Iglesia, cuidado, cuidado, cuando el diablo te dice y te susurra al oído y te dice: no estudies ese libro, tú no necesitas, tú llevas 40 años con Dios, ya no necesitas estudiar la Biblia. Con lo que has aprendido, con eso tiene. Mentira de Satanás. Repréndelo ahí mismo. Quítate, Satanás, en el nombre de Jesús, porque no abandonaré la palabra del Señor, y esta me acompañará hasta mi tumba. Hasta el día que parta con el Señor, estará la palabra del Señor en mi devocional. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Tú has seguido mi doctrina, le dijo Pablo. ¿Le dijo a quién? Le dijo a Timoteo. Mis hermanos, vayan conmigo por favor al versículo 15. Al versículo 15. ¿Por qué estudiar la palabra del Señor? ¿Por qué estudiar las sagradas escrituras? Pablo le dijo a Timoteo, y que desde la niñez, ¿qué? Has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Aquí está el propósito de las sagradas escrituras. Diga conmigo, el propósito, a ver, vamos, el propósito de las sagradas escrituras es que me hace sabio para mi salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Le damos un aplauso al Señor. Dígale al que está a su lado: la palabra de Dios te hace sabio. Más fuerte: la palabra de Dios te hace sabio para la salvación tuya, que es por la fe en Cristo Jesús. Alabado sea el Señor. Ahora, ¿qué es las sagradas escrituras? ¿Qué es la palabra del Señor? Vayan conmigo al versículo 16, que es hermoso, por favor. Es hermoso. Léanlo conmigo, iglesia, por favor, todos. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil, digan conmigo, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Hermanos, no hay libro más contundente en la tierra. No hay libro más efectivo
Los libros seculares, hay libros muy bonitos, claro, hablan de finanzas. Hay libros que hablan de la familia, del matrimonio. Hay libros que hablan de muchos temas interesantes. Pero déjeme decirle que el único libro que llega a lo más profundo de nuestro ser, a lo más profundo del ser humano, se llama la palabra de Dios, porque fue directamente inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Digan conmigo, la palabra de Dios es útil. Hermanos, ¿cómo vamos a desechar nosotros algo? Un libro que es útil. ¿Qué quiere decir útil? Nos bendice, nos ministra, nos beneficia. Hermanos, ¿cómo va a poder más una red social? ¿Cómo va a poder más un canal de YouTube, un canal de Instagram? ¿Cómo va a ser más importante la internet que la palabra del Señor? Por favor, no reemplacemos la palabra de Dios. Digan conmigo, no voy a reemplazar la palabra de Dios. La palabra de Dios nunca pasará de moda. Amén, hermanos. El diablo ha querido hacer creer que este libro es anticuado. Y lo ha querido que lo quemen, que lo destierren de las escuelas, que lo saquen de los colegios y de las universidades. Pero déjeme decirle que el Señor dijo, los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Esta palabra es eterna, porque vienen del Dios eterno. Y esa palabra, hermanos, digan conmigo, la palabra de Dios me enseña, me redarguye. Usted sabe qué es el término redarguir. O sea, mostrar en dónde estoy equivocado. Me redarguye. Digan conmigo, me corrige y me instruye en justicia. ¿Quiere recibir instrucción? A ver, vamos, ¿cuántos queremos recibir instrucción? Está la palabra del Señor. Hay gente que quiere escuchar profecías de todo el mundo, pero déjeme decirle que la profecía más segura es esta. No nos dejemos engañar, iglesia. Jovencitas que están acá, solteras o solteros, no nos dejemos engañar, porque se levantan muchas personas profetizando entre comillas y enviándoles una palabra que Dios no les ha mandado que digan para usted. Claro, el mensaje es muy bonito, el mensaje es muy hermoso y uno hasta puede llorar porque toca los sentimientos, toca las emociones, pero déjeme decirle una cosa, que usted tiene que estar muy seguro si es Dios quien se lo está diciendo a usted. Hay que evaluar qué clase de mensaje es lo que le está llegando a usted. A mí me dijo una hermana en una ocasión cuando era soltero, con buena intención la hermana porque me quería ver casado, y me dijo la hermana, hermano Marcelo, Dios me mostró quién iba a ser su esposa. Yo me limité a escucharla y le dije, hermana, sin ofenderte, pues si se lo mostró a usted también, yo quiero que me la muestre a mí, si es la que usted me está diciendo. Hermanos, déjeme decirle una cosa. Esta es la utilidad de la palabra del Señor. Amén, amén. Esta es la utilidad. Versículo 17. Porque ¿sabe qué hace la palabra del Señor? Tiene como fin
de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda ¿qué? Buena obra. ¿Y sabe a qué nos va a llevar esto, mis hermanos? A que abramos muchas casas, escúcheme, a que abramos muchas casas en nuestro municipio Itagüí para que escuchen la palabra del Señor. Porque déjame decirle, hay muchas casas, ¿sabe qué? Hay muchas casas donde está la palabra de Dios, pero la palabra de Dios, ¿sabe cómo está? Está cerrada. No la abren en toda la semana, o nunca. O si la abren es para ponerle un florero, un veloncito y pare de contar. En el Salmo 91, que es el mensaje, que es el Salmo de Cábala, para la buena suerte. Va a haber una tempestad, Salmo 91, guárdanos y ampáranos Dios. Y prendemos el veloncito. No, hermanos, para eso no es la palabra de Dios. ¿Sabe para qué es la palabra de Dios? Para llevarnos en Dios a la perfección y que estemos preparados ¿para qué? Para toda buena obra. ¿Cuántos queremos estar preparados para toda buena obra? Gloria al Señor. ¿Y sabe para qué nos está preparando el Señor? Para que abramos muchas casas, aún comenzando por la nuestra, y podamos llevar la presencia de Dios. De esto nos va a hablar unos minuticos mi esposa. Voy a invitarla para que continúe ella, sobre llevar la palabra. Buenos días, el Señor les bendiga. Vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Crónicas, primer libro de Crónicas, capítulo 13, versículo 14. Y qué bendición la palabra que el Señor trae hoy a la iglesia. Es una palabra de renovación, de restauración, de pasar a otro nivel. Y de eso nos quiere seguir hablando la palabra del Señor en esta cita bíblica, amada iglesia. Dice así la palabra del Señor: y el arca de Dios, bueno, ¿qué representa el arca de Dios? Muy bien. Es la presencia de Dios. Y la presencia de Dios, Dios la ha instituido acá en la iglesia. Es la presencia del Señor. Y dice, y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-Edom. Así que la palabra de Dios, la presencia de Dios, Dios quiere que su presencia esté también en la iglesia, pero también ¿dónde más? En las casas. Dios quiere entrar a tu casa, que entre su presencia a tu casa. Y vamos a ver qué fue lo que pasó cuando la presencia de Dios entró a la casa de Obed-Edom. Y Obed-Edom no era el super líder, no se supo prácticamente de Obed-Edom en la Biblia, solo hasta que el rey David le dijo, bueno, llevémosla a la casa de Rocío, aunque Rocío sí ha sido una gran líder de la iglesia. Llevémosla, o sea, como bueno, ¿a dónde la llevamos? También. Y llegó y la llevaron allá. Y dice la palabra, sigue diciendo allí, a la familia, no solo a la casa, sino a la, ¿qué? Familia. ¿Cuántos quieren bendición para la familia? Mi familia, mis hijos, mi esposo, mi esposa, mis padres, mis hermanos. Qué buena la presencia de Dios en mi casa y en mi familia, que impacte a mi familia. Y sigue diciendo, ¿cuánto tiempo? 3 meses para comenzar allí. En la casa de Obed-Edom fue tanta la bendición en 3 meses que dijo, no, venga, también para nosotros. Y la llevaron a otros lugares.
dice 3 meses y bendijo Jehová la casa de ¿quién? Y todo lo que él tenía fue bendecido. Y eso es lo que vamos a hacer nosotros en este tiempo como misión carismática. Toda la misión carismática entramos a 90 días de poder. ¿Entramos a qué? ¿A 90 días de qué? De poder. Y eso es lo que vamos a hacer toda la misión carismática a partir de hoy. Hoy en todas las iglesias carismáticas se está hablando de esta tremenda palabra, de este tremendo mover del poder de Dios en la iglesia, sí, pero también en las casas, como en la iglesia primitiva en Hechos, que decía que todos los días en el templo, ¿y por qué? Y por las casas no se cesaba de predicar y de anunciar el evangelio del Señor Jesucristo. Y es a través de las células. Bueno, pero ¿por qué ese nombre? ¿Pero por qué célula? ¿Por qué no se puede decir grupo de oración? Porque las células no es solamente un grupo donde se reúnen a orar. La célula, ¿qué es la célula biológicamente? Es un organismo que vivo. Y en las células hay vida, porque Dios es vida. Dios da vida, Dios da la chispa de la vida. Y por eso hoy estamos acá, porque nuestros padres tuvieron esa comunión, esa unión, pero el que dio la chispa de la vida fue Dios. Y por eso la célula es un organismo vivo en primer lugar, pero en segundo lugar es un organismo vivo que se multiplica. Y por eso es la bendición de Dios que se vio desde Hechos, en el templo y por las casas. Y se añadían cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y se añadían cada día a la iglesia los hijos, los hermanos, los papás, los primos iban añadiendo. Y el mover del Espíritu Santo era sobrenatural. Y eso es lo que vamos a hacer a partir de hoy. Y vamos a orar por las casas y queremos ir a las casas a orar por ellas para que en ese lugar se establezca la presencia de Dios, que tu líder vaya, que el líder vaya a la casa de sus discípulos o que nosotros vayamos y oremos por esas casas y pedir que la presencia de Dios llegue y se lleve las riñas, las peleas, las contiendas, que se alejen de las casas, esa maldición de vicios, esa maldición de la ruptura de los hogares, de hogares disfuncionales, esa maldición de la soledad, esa maldición de la depresión, de la ruina, de la pobreza, y que llegue la presencia de Dios con su luz y huyan las tinieblas. ¿Cuántos quieren esa bendición en sus casas? Y de aquí toda la iglesia vamos a entrar en ese mover, porque a partir de este año hemos dicho, vamos a ser discípulos. Vamos a ser discípulos como lo fue Obed-Edom, como nos lo ha enseñado Dios esta mañana. Esos discípulos con un corazón dispuesto, y de aquí toda la iglesia entramos en el mover de la bendición. Amada iglesia, vamos a pasar a otro nivel. Muchos van a abrir sus casas al final. Mari, nos ayudas por favor, todos los que quieran abrir célula en sus casas, que digan, yo quiero en mi casa que entre la presencia de Dios, el arca de Dios. Yo quiero algo ya diferente para mi casa, para mi familia. Yo necesito ya que se vaya todo lo que ha venido aquejando mi casa y mi familia. Quiero bendición para mis hijos, que entre la presencia de Dios, y toda la iglesia vamos a entrar en este mover. Unos van a decir, yo no salgo a evangelizar, pero yo abro mi casa. Yo quiero también ir y aprender cómo abrir una célula. Entonces yo quiero ser como ese Timoteo que estoy ahí al pie aprendiendo. Otros van a decir, yo quiero predicar la palabra de Dios y dar un tema y ministrar la presencia de Dios en esa casa, y toda la iglesia vamos a entrar en ese mover. Ahorita al final vamos
apuntar, los que dicen, yo quiero el arca de Dios en mi casa, vayan a mi casa, unjan mi casa, lo necesitamos. Que vayan a mi casa y hagan célula, o yo voy, ¿dónde es la célula? Quiero ir, quiero asistir, o quiero ir, quiero aprender, quiero ser líder. Entonces vamos a orar por esto también. Momentico, mis amados, Primera de Timoteo 3:15, mire lo que dice la palabra, Primera de Timoteo 3:15. Nosotros tenemos que cuidarnos mucho para estos últimos tiempos, porque déjeme decirle una cosa. Hay algo que la semana pasada el Señor me ministró, estando ahí en la casa, en los tiempos de oración, donde me colocó algo en el corazón el Espíritu Santo. No, es Segunda de Timoteo, qué pena, dije mal la cita. Segunda de Timoteo 3:15, y tiene que ver con esto, que el Espíritu Santo, a la cual puso en mi corazón. Segunda de Timoteo, gracias. Pablo le dijo a Timoteo, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Y miren, hermanos, por haber Timoteo, recuerdan la palabra del Señor que el Señor nos dio el domingo, los 2 domingos anteriores, por la abuela Loida y la madre Eunice, la influencia que tuvieron, la influencia espiritual sobre Timoteo, que levantaron estas mujeres, la mamá y la abuela, o la abuela y la mamá. ¿Sabe qué levantaron? Un pastor, un predicador de la palabra del Señor. ¿Y sabe que me colocaba el Espíritu Santo la semana pasada en oración? De que, hermanos, tenemos que tener cuidado, porque para estos últimos tiempos nos quieren doctrinar los niños. Escúcheme, nos quieren doctrinar los niños. Satanás quiere doctrinarlos con la ideología de género. Los quiere doctrinar con una cantidad de doctrinas falsas. ¿Y sabe qué me colocaba el Señor? Lo que mi esposa decía ahorita, de levantar, de abrir el mayor número de casas, y que cada casa, escúcheme, que cada casa tenga una persona que se va a dedicar a los niños mientras los adultos están recibiendo la palabra del Señor. Y que debe de haber otra persona en la misma casa, debe haber otra persona que enseñe a los adolescentes también, para tener 3 grupos, mejor dicho, 3 grupos: niños, adolescentes y los padres. ¿Cuántos decimos amén a eso? Pero, hermanos, aplauda al Señor, tranquilos. Pero para esto, para que se dé esto, necesitamos obreros. Necesitamos quien lleve la palabra. Ya es tiempo, hermano, de usted levantarse en el nombre del Señor y ir dando la palabra a otros. Amén, hermanos. Y que, como decía mi esposa y como nos están desafiando nuestros pastores, que cada casa se convierta en una bendición. Miren, mis hermanos, nuestras casas no van a cambiar con pencas sábilas por detrás y con herraduras por detrás de la casa. Los demonios no salen así. Tampoco salen echándole agua bendita, regando saumerio, echándole cantidad de bebidas o cosas, riegos. Eso no sale, hermanos. Déjeme decirle que la presencia satánica solo sale con el poder de Jesucristo y con la sangre del Cordero. Amén, hermanos. Y cuando nosotros traemos la presencia del Señor, el arca del Señor, desde los niños se van a levantar niños predicadores de la palabra. Amén, amén. Se van a levantar niñas predicadoras de la palabra del Señor, y ellos llevarán, cuando un día nosotros pasemos a la eternidad, esos niños quedarán predicando la palabra del Señor. Amén. Ellos serán los que llevan el bendito evangelio hasta que Cristo venga. Amén, amén. Estamos dispuestos. Órale al Señor allí donde tú estás. Órale, Señor, mi casa, escúcheme en esto, mi casa puede bendecir muchas personas. Estaba sentado el viernes por la noche en una casa por allá en la vereda y estaba dando la palabra.
Estaba dando la palabra en esa casa, en esa vereda, de la vereda. Y mis hermanos, ya ha llegado el momento que cuando va llegando el día, la misma gente me escribe, me dicen, don Marcelo, va a ir hoy a llevarnos la palabra, vamos a orar. Ya la gente, el Espíritu Santo la está trayendo, acogiendo. Hermanos, su casa es una bendición. Dígale que está a su lado, su casa es una bendición. Porque en su casa está la presencia del Señor. Y esa presencia del Señor influye e impacta muchas almas. Amén. Impacta muchas almas. Vamos a estar de pie un momento, por favor. Que Dios prepare su casa y la nuestra para traer ¿qué? La presencia del Señor. Obededón trajo la palabra el arca de Jehová, y a su casa le vino esa bendición. Hermanos, muchas almas serán impactadas por Dios. Yo quiero decir una cosa esta mañana. Su casa debe convertirse en un púlpito de predicación. Amén, en un punto de predicación. Dígale al Señor, cierre sus ojitos y dígale: Señor, yo quiero que en mi casa, visualice la casa, visualice su casa en el nombre del Señor Jesús, entrando niños, entrando prejuveniles, jovencitos, entrando mamás, papás, entrando allí, haciendo hasta fila para entrar, donde tú estás acomodando todas esas sillas. Y donde ha llegado el día de la célula, el día de la reunión, y usted, Dios lo ha preparado para con una palabra bien hermosa, y estar allí dando la palabra. El Señor te está usando, el Señor va a usarte, el Señor va a usar, querida madre, el Señor va a usarte, querido joven, instruyendo a niños, instruyendo a niñas. Fluye, Espíritu Santo, esta mañana, Dios, de una manera especial. Señor, de los vientres saldrán bebés que serán siervos tuyos, Señor. De los vientres, Señor, saldrán bebés no abortados, Dios, sino con vida, que llevarán tu palabra como profetas, llevarán tu palabra como pastores, como evangelistas y misioneros a diferentes barrios de las ciudades, a diferentes lugares, ciudades y departamentos y países, Dios. Los vientres se abrirán, pero no en aborto. Los vientres se abrirán y engendrarán siervas y siervos del Señor. Tus hijos, tus hijas, llámalos por sus nombres. Laura y Paula, las llamamos nosotros profetas a las naciones, predicadoras del Evangelio. Y para estos últimos tiempos se levantará una generación o generaciones que conocerán al Dios Altísimo, al Dios de los cielos, al Creador, cuando un día estemos en su gloria. Sopla, Espíritu Santo, vida en las casas. Cada casa se convertirá. Cada casa se convertirá, Señor, en puntos de predicación. Papá y mamá, hijos, traerán del norte, traerán del sur, traerán del oriente y del occidente muchas personas que conocerán al Dios de la gloria, al Señor Jesucristo y al Espíritu Santo. Levanten sus bracitos al Señor. Espíritu Santo,
trae esa revelación, trae esa bendición. Sopla, Espíritu Santo. Dígale al Señor: mi casa y yo amaremos y serviremos al Señor. Mi casa y yo, Señor, serviremos al Dios de los cielos. Llevaremos el arca del Señor, la presencia bendita del Señor, donde muchas personas conocerán y tendrán un encuentro con Jesús. Padre, gracias. Gracias porque está preparando multitud de hogares, muchos hogares, muchas casas, lugares, barcas. Tu casa se convertirá en una barca que será llena de peces para el Señor. Hoy nos hace el Señor pescador de mujeres y de hombres para Cristo Jesús. Y declaro esta mañana en el nombre del Señor, digan conmigo, que el reino del Señor vendrá a mi vida y a mi casa. En el nombre del Señor Jesucristo. Gracias, Dios. Amén y amén. Gracias, Dios bendito. Gracias, Dios del cielo.